Muy buenas tardes. A estas horas ya está, desde hace poco más de media hora, Volodymyr Zelensky en el Congreso de los Estados Unidos. Mientras sube el gasóleo, mientras la polémica entre Polonia, que si envía armas, que si no envía, decía Marta Vilar al cerrar Conexión Viral, nos van a contar más sobre la presunta interrupción del presunto envío de armas. Bueno, ni hay presunto, ni hay problemas con el envío. Lo que ha hecho en unos contratos a los que Polonia se está ciñendo para seguir enviando armas a Ucrania. Y de momento es lo que hay, aunque están bastante enfadados con cómo está tratando diplomáticamente Ucrania el hecho de que no quieran coger su cereal. Tienen un problema con sus propios agricultores. Ese es el problema real que hay ahí. Volodymyr Zelensky, insisto, en el Congreso de los Estados Unidos, allí lo que va a hacer, entre otras muchas cuestiones, es intentar convencer a las distintas bancadas de que sigan dándole ayuda, de que sigan enviando dinero. Más de 24.000 millones podría pedir, y tras esto se reunirá en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Visitará también, ojo, el Pentágono. Hasta ese nivel está llegando el apoyo a un Zelensky que, sin embargo, según ha entrado en esa Cámara de los Representantes, ha tenido su primer golpe. Los legisladores republicanos, en concreto 23 miembros entre la Cámara Baja y 6 senadores, es decir, 23 de la Cámara de Representantes y 6 senadores, han dicho que no hay que enviar 24.000 millones adicionales en ayuda humanitaria ni militar a Ucrania. Dicen en una carta que no deben aprobarse más ayudas a Kiev, y en esa misiva recuerdan que es que desde el inicio de la guerra ya se han asignado más de 114.000 millones de dólares en fondos suplementarios para la guerra, más allá de los presupuestados inicialmente. Y que entre eso y los países afectados por la situación, aunque es una cantidad que evidentemente además dicen no refleja el panorama completo, lo que estamos viendo es cómo se envía dinero y no recibimos a cambio ni siquiera las boletas fiscales que explican dónde está yendo el dinero con precisión. En ese punto están las cuestiones. Y no es lo único que pasa en el día de hoy. Hay que recordar que la tensión en esa zona de Nagorno-Karabaj está creciendo por esa operación antiterrorista que ha lanzado Azerbaiyán, que ha dejado al menos 25 muertos y en la que ya saben que Armenia y Azerbaiyán están teniendo pues un punto de conflicto importante, similar al que hubo con Kosovo, donde la OTAN se posicionó rápidamente, y ahora ha ocurrido lo mismo, pero es Rusia quien se ha posicionado con una velocidad tremenda. Y a todo esto, a este mare magnum de cuestiones de geopolítica, hay que añadirle la creciente tensión y la diplomacia, que cada vez parece menos diplomacia, entre India y Canadá. Ya saben que fue asesinado el líder Sikh en Canadá, de origen indio, ciudadano canadiense, y buscado desde India. Se consideraba que el tipo de rama y la explicación que da de esa parte religiosa y la forma en la que quiere atentar contra el gobierno, se consideraba terrorista. Y por lo tanto a este líder Sikh le tenían en búsqueda y captura, pero es que además, insisto, a toda su organización, pero es que además era uno de los más buscados. El servicio de inteligencia canadiense, tras el asesinato a tiros, tras el acribillamiento de este líder Sikh, dijo que esto no podía ocurrir en su terreno y señaló directamente a las agencias de inteligencia del gobierno indio, que dijo dos cosas: una, esto es un absurdo, y dos, están ustedes sembrando un clima de odio contra India sin una prueba clara. Digo yo que lo tendrán que tener muy claro, porque si no, ¿a santo de qué ya este intrudo se lanzaba en esto? La realidad es que la tensión ha vuelto a escalar. Ayer veíamos que India aconsejaba a sus ciudadanos no ir a Canadá, hoy directamente ha retirado los visados a los canadienses y ha dicho, ojo, uno de los miembros de su ejecutivo, que Canadá es bastante cínico porque tolera determinados crímenes de odio si políticamente entiende que están bien, que es lo que está ocurriendo, dice, contra los ciudadanos de India a día de hoy, ahora mismo, en Canadá. Esa es la situación, insisto, una situación de todo punto grave y que, insisto, viene a sumarse a los distintos conflictos. Sobre lo que está ocurriendo allí, sobre cómo gestionar la ayuda o no de 24.000 millones, sobre cómo va a ir Canadá, sobre qué está pasando en esa zona de Nagorno-Karabaj, vamos a entrar en ese análisis, vamos a ir directos con nuestros especialistas esta tarde, Adrián Celaya y Luis Rodrigo de Castro, que creo que están ya también preparados al otro lado de la pantalla. Adrián, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Desde ECAI Group, en la Universidad de País Vasco, primero, profesor Adrián, ¿qué le parece esta suerte de portazo que en realidad le viene a dar
que 24 republicanos de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, y 6 senadores digan directamente, ya está, llevamos más de 114.000 millones y las justificaciones no cuadran. ¿Qué le parece ese tipo de asunción ante un Zelensky que, insisto, visita Congreso, que quiero decir Cámara Alta y Cámara Baja y Cámara Alta, Senado también, que irá luego con Joe Biden y que tiene el cierre de visita en el Pentágono? Bueno, en realidad no sorprende demasiado si tenemos en cuenta que ya desde el comienzo de la guerra las posiciones entre demócratas y republicanos fundamentalmente tampoco es estrictamente así, porque hay opiniones de dos tipos en los dos partidos, ¿no? Pero bueno, para simplificar, entre demócratas y republicanos eran muy distintas ya desde el comienzo del conflicto. Pero digamos que en una situación en la que, por decirlo de alguna forma, lo políticamente correcto es apoyar a Ucrania y criticar a Rusia por lo que había sucedido, pues de alguna forma esas divergencias quedaban más o menos calladas, pero se veía claro que según fuese avanzando el conflicto, fuesen aumentando la necesidad de dar nuevas ayudas, y es decir, el coste de esa colaboración, y fuesen retrasándose los resultados esperados, no se fuesen consiguiendo ningún resultado significativos, pues que esa contradicción interna iba a ir a más y que se iban a ir aprovechando ya distintas oportunidades para exteriorizar y hacer efectivo ese posicionamiento, ¿no? No es extraño que el grupo republicano se posicione en esa dirección. Claro, es evidente que desde el punto de vista de Estados Unidos tampoco pueden de pronto darle un portazo a Ucrania. No es que no lo hayan hecho en otras ocasiones, ¿no? Como el caso de Afganistán. Pero claro, hay que suponer que no es descartable un giro en el posicionamiento de Estados Unidos, independientemente que evidentemente podría suceder en el caso de que Donald Trump o alguien del Partido Republicano llegaba a la presidencia dentro de un año, pero incluso antes. Pero esto se haría siempre de una forma progresiva y sin dejar en la estacada de una forma muy llamativa y radical a Ucrania. Lo que sí se está haciendo, y un poco va en la misma línea, es presionar a Ucrania para ver si es posible que Ucrania llegue a un acuerdo. Aunque en realidad esto es muy utópico, porque tampoco estamos poniendo las bases negociadoras el propio Estados Unidos para que esto pueda hacerse realidad. Pero yo creo que, por ejemplo, este planteamiento del propio Zelensky, de un plan de paz, vamos a decir, muy utópico, desde su punto de vista, de 10 puntos, seguramente hay que situarlo también en ese contexto. Es decir, por un lado tengo internamente unos problemas tremendos para hacer cualquier movimiento de acercamiento a las posiciones rusas. Por otro lado, tengo presiones para que negocie. Por el otro lado, bueno, saco un plan de paz que es irreal, pero es un plan de paz. Y el hecho de que haya un primer plan de paz, pues ya puede tener un efecto simbólico, porque hasta ahora todo lo que se había dicho era simplemente que es imposible, ningún tipo de negociación, ningún tipo de plan, ¿no? Bueno, el hecho de que se empiece a hablar de un plan, aunque el contenido no sea absolutamente inviable, todo el mundo lo sabe, ellos lo saben, el hecho de que se empiece a hablar de un plan de paz puede ser un primer peldaño en esa dirección. Luis, al respecto de esto, y por cierto, sobre este plan de paz, le repregunto a Adrián y también te lanzo esa pregunta, ¿no? Dice Adrián, es irreal, pero es un primer paso. Bueno, como este ya hemos visto varios. Es que yo diga el plan de paz de mi barrio y lo mande a ningún sitio sin una solución lógica, quiero decirte, le podemos poner si quiere plan de paz ninja, pero en realidad, por muy chulo que suene el nombre, parece poco realizable. Luis. Sí, claro, esto tú decías, ¿no? El plan chino aquella vez que también salió, pero que luego pues, quedó un poquito en papel mojado. Y bueno, está bien que Zelensky haga este tipo de planteamientos, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos en mayor o menor grado lo que ya muestra es una voluntad de por lo menos dialogar, ¿no? Y eso yo creo que siempre llama a la esperanza y es dejar una puerta abierta a una resolución pacífica o por lo menos más pacífica de la situación en la que estamos a día de hoy. Pero sí que es verdad que al final pues ha dado un poquito una de cal y una de arena. Ha dicho también que, bueno, pues que ya de paso que excluyan a Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro permanente. Bueno, es decir, un poquito el palo y la zanahoria, pero sí que es verdad que al final pues proponer un plan irrealizable, eso no es una negociación. Esto
arbitraje, mediación, negociación, estos mecanismos de resolución pacífico de controversias, lo que tienen como origen o en lo que se basan es en el compromiso sincero de las dos partes por alcanzar un acuerdo final en el que ninguna de las dos va a salir ganando al 100%, algunas cuestiones tendrán que ser cedidas y en algunos puntos habrá que transigir precisamente para que las dos partes puedan llegar a ese acuerdo final que va a ser la solución óptima a la situación de conflicto. Pero bueno, yo creo que también aquí, pues en el caso de Zelensky puede haber un poquito de marketing, un poquito, bueno, habrá gente que piense que mucho, yo lo voy a dejar ahí, pero bueno, un poquito de marketing, un poquito también de, entre comillas, postureo de, bueno, estamos dispuestos a dialogar por la paz. Esto siempre lo hemos dicho y es que al final Ucrania no va a poder doblegar a Rusia, esto está claro, por potencial económico, tampoco va a poder conquistar por extensión territorial toda la superficie rusa. Rusia parecía que sí que podía hacerlo con Ucrania, pero hemos llegado a un punto muerto en el que tampoco está claro que eso pueda ser así. Tampoco creo que a Putin a lo mejor le pueda interesar del todo, pero sí que es verdad que a día de hoy, después de año y medio largo de guerra, pues la solución negociada, el armisticio, que alguna vez también esta palabra la sacamos a relucir en alguna ocasión anteriormente, pues parece ser la única vía viable con garantías de poner fin al conflicto bélico. Y un poco hilando con lo que también decía Adrián, pues claro, 24 republicanos se han levantado porque dentro del partido republicano y sobre todo el ala más trumpista, el ala más que en Europa, o como he dicho a la europea, diríamos más extremista, en Estados Unidos esta terminología no es comparable ni asimilable tampoco, pero bueno, los que son más del ala dura del partido republicano, pues tienen una tendencia más pacifista o más aislacionista, o un poco de decir, bueno, es que lo que pasa en Ucrania es una cuestión que está al otro lado del Atlántico y no es algo que responda a los intereses norteamericanos, y más si hay todo el tema de la financiación por medio, con lo cual es que es una consecuencia lógica, y más en un periodo de pre-campaña larga como es la que se vive en Estados Unidos. Bueno, saliendo de este punto y yéndonos